más de Jesús deseo saber, más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero a Jesús seguir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión, hermanos. Yo creo que está poniendo, sí. Antes de empezar, ¿verdad? Quisiéramos dar las gracias a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Gracias porque ha tomado el tiempo de estar con nosotros por medio de esta tecnología. Y gracias que podemos traerle estos estudios allí en la privacidad de su casa. Sin embargo, le queremos invitar para que venga y esté con nosotros cuando tenga tiempo. Recuerde que estamos localizados en el 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Y para todos ustedes que viven lejos de aquí, de esta ciudad, pues cuando anden por aquí, le invitamos para que venga y esté con nosotros. Nos reunimos en los miércoles a las 7 de la tarde y en los domingos a las 9:30 de la mañana y por la tarde a las 6 de la tarde. Todos son bienvenidos. Antes de empezar, hermanos, gracias por las oraciones que ustedes han elevado a favor de mi esposa y yo mientras que hemos andado viajando. Ya me he notado, ¿verdad?, de que ya ahora sí necesito más descanso. Pero gracias a Dios que pudimos hacerla, ¿verdad?, con los compromisos que tuvimos allá en la ciudad de Houston, Texas. Por lo tanto, reciban saludos de la congregación de Northside. Nos estuvimos con ellos en una reunión de varones, una clase que se tuvo allí, y también de la congregación de Galena Park, ahí donde tuvimos la clase de matrimonio. Tanto mi esposa y yo enseñamos clases en esa ocasión y pues el domingo pues me tocó todo el día domingo a mí. Pero también hubo varias congregaciones del área, ¿verdad?, que tuve el gozo de
platicar con los hermanos predicadores de ahí y ellos también envían saludos. La congregación de Burbank, la congregación de Pecan Park y otras congregaciones que pues ahí alrededor de Houston, ¿verdad?, se encuentran. Reciban saludos de todas estas congregaciones. Pero nuevamente gracias por sus oraciones y de tanto ir a Houston y regresar acá. Gracias. Vamos a continuar con nuestro estudio. Y también, hermano, pues déjenme decirles que tuve un procedimiento médico antes de ir a Houston y todo salió bien. El doctor me dijo que todo estaba bien. Fui a visitarlo y me dijo que se quedó sorprendido por los números, ¿verdad? De todo, tanto de mi esposa como yo, ¿verdad? Y dijo, sigue haciendo lo que estás haciendo, solo que... Digo, pues estamos comiendo todos los domingos por la tarde. No, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que todo salió bien y gracias a sus oraciones. Estamos estudiando en los miércoles por la tarde. Vamos a continuar con las épocas del Antiguo Testamento. Época del Antiguo Testamento. Y claro, ¿verdad? Que vamos a empezar con las fechas. Ya para ahorita ya se las deben de saber de memoria, hermanos. ¿Ok? Solo que primeramente tenemos la época del antediluvio. Y luego tenemos la época de después, el postdiluvio, diluvio. Y luego tenemos la época de los patriarcales. Y luego la época de la cautividad, ¿verdad? Y luego las jornadas. Y luego tenemos la época de la conquista. Ahora sí, aquí en las fechas. Empezamos con el 4004. ¿Hasta qué fecha? 48. ¿Y luego? 1921. ¿Y luego? Eso, rápido. ¿Y luego? ¿Y luego? Ya. Y luego 14, ¿verdad? Estas son las épocas que hemos estado estudiando. Claro que no son todas del Antiguo Testamento, pero ya hemos estudiado la época del antediluvio y tuvimos en el tiempo estudiando Génesis capítulo 1 al 8. Y claro que no vimos verso por verso, sino que estamos viendo pues asuntos sobresalientes de esa época. Y esta aquí es Génesis capítulo 9 al 11, ¿verdad? Y luego aquí Génesis capítulo 12 al 50. Y luego aquí estuvimos viendo Éxodo capítulo 1 hasta el 12:36, la época de la cautividad. Y hoy vamos a estudiar la época de las jornadas, ¿verdad? Y empieza en Éxodo capítulo 12, versículo 37 hasta el 40. Y luego viene el libro de Levítico, capítulo 1 hasta el 27. Luego viene el libro de Números, capítulo 1 hasta el 34. O el 36, ¿verdad? 36, ¿verdad? ¿Eh? Pues yo creo que tiene 36 capítulos, ¿verdad? Números. Tiene 36. Contésteme, pero ¿tienen sus Biblias ahí, brother? Sí, hermano, tiene 36, ¿no? Sí, tiene 36. Si puse 32 me equivoqué, brother. Ok. Y luego la conquista es Jueces, o Josué, capítulo 1 hasta el ¿qué? 24. Esas son las épocas, bueno, la primera parte de la época del Antiguo Testamento. ¿Cuál es una de las cosas sobresalientes de esta época?
Más una. Nomás una quiero, hermanos. Más una. ¿Eh? La creación. Ahí está fácil. ¿Cuál es una época sobresaliente de aquí? El escogimiento de Noé, ¿verdad? Fácil. ¿Cuál es algo sobresaliente de esta época? La promesa a Abraham. Ándale, eso. Génesis, ¿qué? Capítulo 15, ¿verdad? ¿A cuál es algo sobresaliente de esta época? La cautividad. Una nomás quiero. José. ¿Eh? José con Faraón. Ok. Bueno, vamos a poner Moisés y Aarón, ¿verdad? Son los que fueron llamados y seguro que se presentaron ante Faraón. Le confrontaron a Faraón, ¿verdad? Ok, entonces ya estamos aquí en esta época. Voy a borrar esto, hermanos. Soy rápido con las notas, solo que si acaso no pueden escribir todo, tomen una foto y después allá en la casa hacen más. Si no, lo pueden ver por YouTube, ok, sale de vuelta en YouTube todo esto. Estamos en la época de las jornadas. Vamos a poner aquí las jornadas. Y esto es del 491 hasta el 1491 hasta el 1451, ¿ok? Y primeramente miramos nosotros, ¿verdad?, que son las jornadas. Las jornadas desde Egipto hasta el monte Sinaí. Y claro que esto, ¿verdad?, nos lleva de Éxodo, capítulo 12, versículo 37, hasta Números, capítulo 10. Ahí puede leer todo usted esto, ¿verdad? Lo que vamos a leer, las jornadas desde Egipto hasta el monte Sinaí. Y déjeme solamente escribir un pequeño mapa aquí, ¿verdad? Aquí está el Mar Rojo, ¿verdad? Y luego esta tirita aquí viene, este es el Mar Rojo. Por aquí estaba Ramsés, Sodoc, ¿verdad? Y aquí es donde se cruza. Aquí está el monte Sinaí. ¿Ok? Aquí está el lago Salado, el río Jordán. ¿Ok? Aquí está la región de Moab. ¿Ok? Solo que hay tres puntos principales en esta época del Antiguo Testamento. El monte Sinaí. Este es el monte de Sin, o de Paradán, ¿verdad? Y luego aquí está Cades Barnea. Son carnes Barnea. Ok. Las jornadas de Egipto hasta el monte Sinaí. Llegan aquí al monte Sinaí, se llevan más o menos como 2 meses o 3 meses para llegar al monte Sinaí. Y luego en el monte Sinaí, ¿verdad?, se quedaron espacio de 1 año, 1 año y medio. Ahí lo pueden leer todos en Éxodo capítulo 37 hasta número 10. Pero ¿qué es lo que vemos en estas jornadas que ellos hacen en el desierto? Primeramente vemos nosotros, ¿verdad?, el establecimiento del pueblo de Dios. El establecimiento del pueblo de Dios. Y esto lo miramos nosotros, ¿verdad? No vamos a estudiar cositas que pasaron aquí, ¿verdad? Pero ya cuando lleguemos aquí al monte Sinaí. Y esto lo vemos nosotros de Éxodo capítulo 12, 37, todo hasta el 20. ¿Qué es lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 5? Vosotros sois mi pueblo escogido. Solo que Dios ya establece a su pueblo.
Es decir, ya oficialmente vemos nosotros que Dios establece al pueblo de Israel. Y es algo interesante, ¿verdad? Porque al mirar esto de una manera metafóricamente, usándolo como tipo de símile, ¿verdad? Miramos que Egipto representa que para nosotros los cristianos, el mundo, ¿verdad? Y salieron del mundo para venir a Dios y ahí mismo Él los considera ya como pueblo. Solo quiero que miren todo esto porque recuerde, no estamos sacando nada fuera de contexto, porque usted recuerda que en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que las cosas de anterior fueron ¿qué? Sombra de las cosas que habían de venir. Solo que todo esto tiene un significado para nosotros los cristianos. Y digo todo esto para que nosotros entendamos de que estamos estudiando sí eventos del Antiguo Testamento. Y como ya he repetido en otras ocasiones, hay varios hermanos que piensan, bueno, ¿para qué gastar tiempo en estudiar el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento tiene propósito y tiene enseñanza para todos nosotros y esto es lo que le debemos de sacar a todo esto. Y una vez que se establece el pueblo de Dios, entonces ya miramos, noten, el establecimiento de leyes. Y esto lo vemos de Éxodo capítulo 20 hasta el 24. Bueno, vamos a poner aquí hasta el 23. Hasta el 23. Éxodo capítulo 20 hasta el 23. Establecimiento de leyes. Y usted puede leer ahí en el libro de Éxodo las diferentes leyes que Dios le comienza a dar ya al pueblo. Ya se viene a formular como un pueblo de Dios, entonces Dios ya les da leyes. Miramos que en el versículo 24 ya se establece un pacto con ellos, con los judíos. Éxodo capítulo 24. Y aquí es donde miramos nosotros, ¿verdad? Esta es la ley de Moisés ya, hermanos. Ya estuvimos mirando que en los días patriarcales existió una ley. Y a esta ley le hemos llamado la ley universal porque esta ley nunca fue quitada por Dios. Nunca fue quitada por Dios. La ley de Moisés, según Gálatas 3:19, dice que fue añadida. Y si fue añadida, entonces la pregunta es, ¿a qué se añadió esta ley de Moisés? Y la conclusión lógica y bíblica es que se añadió a la ley universal, a la ley que Dios ya había establecido. Y noten que Gálatas 3:19 da el propósito por el cual se vino a añadir para dar un detenimiento a las transgresiones, a los pecados. Solo que entonces miramos nosotros que esta es la ley de Moisés y se vino a hacer el pacto únicamente con los judíos. Hay varios versículos que miramos nosotros, por ejemplo, Salmo 147, versículos 19 y 20. Ahí miramos nosotros en donde la Biblia nos enseña que Jehová Dios hizo este pacto exclusivamente con los judíos. Con ninguna otra nación hizo Dios este pacto. Solo que este pacto no era para ninguna otra nación. Ahora, si acaso habían gente de otros pueblos que se vinieron a ser prosélitos por no tener otra mejor palabra, prosélito, entonces ellos tenían que sujetarse a esas leyes de los judíos. Pero se hizo exclusivamente con los judíos. Y luego ya el punto número 4, el establecimiento del tabernáculo. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 25 hasta el 40. Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9, Jehová Dios le dice a Moisés que haga todo conforme al patrón que él le habrá de dar. Él le diseñó todo, solo que miramos ya el establecimiento del tabernáculo.
Ok. Ahora, déjeme poner aquí este cuadro, simplemente para que entendamos. Aquí está el tabernáculo. Iba a tener un lugar santo. Aquí iba a estar el arca, el incensario. Aquí va a estar el altar de sacrificio, el abarco. Perdón, se me olvidó. Ya me estaba adelantando, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermanos? Deben de pescar esos errores ustedes también, ¿eh? El lugar santo y el lugar santísimo y el lugar santo. Aquí estaba la mesa de panes, el incensario y el candelabro, ¿verdad? Y luego estaba aquí el altar de sacrificios y el abarco. A la entrada. Estamos hablando norte y sur aquí, ¿verdad? ¿Ese era el velo? Sí, este es el velo. Este es el velo. El velo que se rompió cuando Jesucristo fue crucificado, ¿recuerdan? Se rompió de abajo para arriba. Bueno, este es el velo, ¿verdad? Y aquí entraba únicamente el sumo sacerdote, una vez por año, Levítico capítulo 16, ahorita vamos para Levítico, pero este es el arca. Solo que este es el diseño que miramos nosotros en Éxodo capítulo 25 al 40. Y otra vez, hermanos, noten, ¿verdad? Dios nos llama del mundo, nos considera su pueblo único, porque hemos sido apartados del mundo, y nos ha ahora dado leyes, y estamos bajo un pacto. Pero este pacto ya no es semejante al antiguo pacto, sino que es un pacto el cual está sujeto para todo mundo, y nos regresa a la ley universal. Porque recuerden que lo que Jesucristo vino a establecer, ¿verdad? Lo que Jesucristo vino a desarrollar en su vida fue lo que se le prometió ¿a quién? A Abraham. Dice, serán benditas, recuerdan Génesis capítulo 12, versículo que es 1 al 4, serán benditas todas las naciones. Y en Génesis capítulo 15 dice, en tu simiente, y Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice, no dice simientes, sino que dice simiente, en la cual es ¿quién? Cristo. Solo que entonces está hablando de Jesucristo. Y recuerden que Mateo capítulo 1, versículo 17 dice que de Abraham a David eran ¿qué? 14 generaciones. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que empieza de Abraham. Solo que todo esto tiene sentido, hermanos. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Nos hace llamamiento del mundo. Nosotros tenemos libre albedrío, aceptamos y nos venimos a considerar como pueblo de Dios. Estamos sujetos a leyes, estamos bajo un pacto, y el Señor nos ha añadido a su iglesia. El tabernáculo representa la iglesia. Esto lo podemos ver porque el escritor a los Hebreos, capítulo 8, da a entender todo esto. ¿Ok? Solo que este es el tabernáculo. El lugar santísimo solamente tenía acceso ¿quién? El sumo sacerdote. Pero ahora Cristo se ha sentado a la diestra del Padre, ese es el lugar santísimo. Y cuando nosotros somos bautizados, nos bautizamos en su naturaleza divina, que no dice así. Por lo tanto, entramos en Cristo Jesús, Gálatas 3:26. Y si entramos en Cristo Jesús, entonces ya tenemos acceso al lugar santísimo. Es lo que dice 1 Timoteo 2:5, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. Solo que entrando en Cristo, ya tenemos nosotros acceso al lugar santo. Y claro que los panes representan la cena del Señor, ¿verdad? Esto representa las oraciones de los santos, y esto representa el Espíritu Santo, que es el candelero. El Espíritu Santo radica y está sobre su iglesia, o en la iglesia de Cristo. Y es la iglesia de Cristo, los cuales las oraciones de los santos Dios escucha. Ya sabemos los versículos. 1 Juan capítulo 5, versículo 14. Este privilegio tenemos ante Dios,
que si le pedimos algo, Dios nos oye. Juan capítulo 9, versículo 30 y 31. Dios no oye las oraciones del pecador. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 12. El rostro de Dios está en contra del pecador. No oye sus oraciones, solo que todo esto, ¿verdad? Miramos nosotros que representa. Pero para entrar acá, uno tenía que venir a lavarse. Este es el lavacro, ¿verdad? Representa el bautismo. Y la carne tenía que ser sacrificada. Esto representa la sacrificación del viejo hombre. Solo que todo esto tiene sentido, hermanos. Todo esto tiene sentido, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Pero esto es lo que habla este libro de Éxodo, capítulo 12 hasta el capítulo 40. Pregunta o comentario. Yes. Algo interesante que pudiéramos decir ahí sobre el pacto es que se les dio Jehová Dios, les pidió que si acaso iban a obedecer, como dice ahí en 19:5, si vieres oído mi voz y guardares mis pactos, verdaderamente seréis bien que sea tesoro sobre todos los demás. Ya. Se les dio a escoger también que ellos también decidieran. Sí. No los escogió Dios, sino que así como nosotros hoy en día se nos ofrece la salvación si uno obedece al mandamiento de Dios. Así es. Y esto nos regresa, ¿verdad?, a las 7 iglesias de Asia, ¿verdad? Porque Dios ahí, Jesucristo ahí les amenazó quitándose el ¿qué? El candelero. Dice, si ustedes no hacen lo que yo les pido que hagan, yo no voy a estar con ustedes. Y eso le está hablando a toda una congregación. Solo que sí, eso tiene sentido. Correcto. ¿Alguien más? ¿Pregunta o comentario? Bueno, porque el tiempo se me pasa, hermanos. Ok, vamos al libro de Levítico. Vamos al libro de Levítico. Voy a borrar también esto. ¿En qué número me quedé? ¿6? Entonces 5, ¿verdad? Aquí sigue lo mismo. En el libro de Levítico, ¿verdad? Ya miramos nosotros primeramente leyes concerniente a los sacrificios. Del 1 al 7. Leyes concernientes al sacrificio que el pueblo tenía que llevar a cabo. Ahí puede leer usted todo tipo de leyes. Segundo, ¿verdad? Leyes concerniente a los sacerdotes. Del 8 al 10. Me está acabando esta tinta. Del 8 al 10. Y luego miramos nosotros que hay más leyes concerniente a la purificación. A la purificación. Del 11 al 16. Aquí en Levítico capítulo 16 miramos nosotros que es lo cual me está refiriendo donde el sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿verdad? Y luego miramos nosotros concerniente a varias leyes. Del 17 todo hasta el 25. Y luego miramos nosotros bendiciones al pueblo. 26 al 27. Ok, todavía estamos en el monte Sinaí. Ok, recuerden que ahí pasaron como 1 año y medio. Pero este es el libro de Levítico. Leyes concernientes a los sacrificios, leyes concernientes a los sacerdotes, leyes concernientes a la purificación, consagración, leyes, varias otras leyes, ¿verdad? 17 al 25 y luego bendiciones al pueblo. Esto es lo que habla el libro de Levítico. Noten cómo Dios lo está preparando para que ellos ya cuando entren a la tierra prometida, ¿verdad?, ya ellos puedan continuar con todo esto. Y mientras los 40 años que andan en desierto, pues ahí ellos pueden llevar a cabo todo esto. ¿Ok?
Muy bien. No tienen preguntas de esto, ¿verdad? Sí. Vamos ahora al libro de Números. Y me quedé en el 7, ¿verdad? Parece que es el 8. Miramos nosotros entonces ya que Números comienza a hablar concerniente a la administración. A la administración del tabernáculo. ¿Mande? Ah, ok, entonces este es el 10. La administración del tabernáculo. Y esto es Números, del 1, le voy a poner del 1 hasta el 5. Y otra vez, ¿verdad? Cuando usted lee estos capítulos, déjenme ponerlo de esta manera. Se les da responsabilidad a cada tribu de Israel. Aquí en el medio está el tabernáculo. Todo esto lo va a leer ahí en estos capítulos. Está el lugar santo, lugar santísimo, el lugar santo, ¿verdad? Ya estuvimos viendo esto. Y luego aquí está. Acá arriba había 3 tribus que estaban aquí. Este es el norte, este es el sur. Acá había 3 tribus más. Noten en cómo las instrucciones que le da Dios al pueblo de Israel para que vengan a acampar cada vez que se paraban, esto era lo que tenía que suceder. Aquí estaba, aquí había 3 más tribus. Okay. Esta es la tribu de Judá, la tribu de Isaacar, y la tribu de Zabulón, la tribu de Dan, la tribu de Aser y la tribu de Neftalí, la tribu de Benjamín, la tribu de Efraín, la tribu de Manaset, la tribu de Dan, la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Los hijos de Leví, esto es Gersón, esto es Miraví y esto es Cohet. Aquí estaba Moisés y Aarón y sus hijos. Esta es la entrada al tabernáculo. Y hijos. Pero en estos capítulos usted va a leer, así como Dios los designó, que cuando se pararan, esto era la formación de las tribus. ¿Ok? Y estaba Moisés y estaba Aarón y sus hijos. Estaban los que iban cuando ya la nube de luz que guiaba al pueblo se paraba. Esto es lo que tenían que hacer. Cuando ya se comenzaba a caminar, estos 3 tribus tenían que desarmar todo el tabernáculo y cargarlo, llevárselo. Pero cada tribu iba. ¿Ok? Entonces, eso es lo que del número del 6, la administración del tabernáculo. Y luego también ya del 6 en adelante habla sobre el sacerdocio. Y es del 6, vamos a ponerle hasta el 10. Habla del sacerdocio. Ok. Entonces, lo que eso es ya la primera parte de las jornadas. Ya cuando Dios le da todo esto al pueblo, ya se comienza a mover la nube. Y el pueblo de Dios ya comienza a moverse en su segunda etapa de las jornadas. ¿Ok? Entonces, la primera etapa de las jornadas es de Éxodo capítulo 12, del 37 hasta Números capítulo 10. Y le voy a rápido, hermano, porque el tiempo se me acaba, ¿ok? Vamos al segundo punto. El segundo punto son las jornadas.
de Monte Sinaí hasta Cades Barnea. Y esto es Números capítulo 11 hasta el Números capítulo 21. Números capítulo 11 hasta el Números capítulo 21. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, van a Carlos Bermea. Ya borré aquí el mapa, ¿verdad? Pero otra vez lo vuelvo a poner. Aquí está. Aquí está el monte Sinaí. Aquí está Cades Barnea. Y lo que pasa aquí, hermanos, noten, aquí es cuando se envían los espías. Números capítulo 14, ¿recuerdan? Y van y rodean toda la tierra prometida. Si acaso se hubiera animado el pueblo para entrar, aquí hubieran entrado. Pero por causa de su rebeldía, recuerdan que fueron 10 tribus que vinieron negativamente y se opusieron a los demás. Entonces ahí anduvieron 40 años en el desierto. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que aquí podían entrar fácilmente a la tierra prometida. Pero entraron por acá. Y ahorita vemos por qué. Pero esto es lo que sucede en estos capítulos. Y es todo lo que miramos ahí. El envío de los 12 espías, la rebelión de los espías y el juicio de Dios hacia ellos. Y luego caminan hasta la ciudad o la región de Moab. Y en la región de Moab, ¿verdad?, ya tenemos nosotros, esta es la tercera parte, las jornadas de Cades Barnea hasta Moab. Y esto es Números capítulo 22 hasta Deuteronomios capítulo 34. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Miramos nosotros la conquista de esta parte de la tierra. Son 3 tribus, ¿verdad? Es Rubén, Gad y Manasés, la media tribu de Manasés. Conquistan a toda esta parte de la tierra. Y esto es lo que esta parte habla. ¿Ok? Y luego, después de que conquistan esta parte de la tierra, otra vez, son 3 tribus, Manasés, Gad y Rubén. Se les dice, Moisés dice que al conquistar estas tribus o esta tierra, ellos ahora tenían que cruzar el río Jordán y pelear con sus hermanos para conquistar el resto de la tierra y luego regresar a su familia. Esto es todo lo que habla estos capítulos. Del 22 al 20, del 22 al 36. Y luego miramos nosotros, ¿verdad?, que en Deuteronomio, todo el libro de Deuteronomio son solamente 4 discursos de Moisés. El primero es capítulo 1 al 7, el segundo es capítulo 8 al 12, y luego del 12 al 17, y luego el último del 18 en adelante. Pero son 4 discursos que Moisés viene a hablarle al pueblo de Israel. Punto. ¿Preguntas o comentarios, hermanos? Hay una hermana de los 12 espías que fueron enviados. ¿Mande? De los 12 que fueron enviados, nomás 2, José y Caleb, fueron los que entraron a la tierra prometida. Sí. Otros 10 se quedaron. En Números 14 son los que vinieron, ¿verdad? Y por eso ahí la Escritura dice que ellos tuvieron un espíritu diferente a los demás. Los demás se concentraron en las propias fuerzas de ellos mismos. Se concentraron en lo que vieron en la tierra a donde Dios los dio. Pero no se concentraron en las palabras de Jehová, que él decía, yo pelearé por vosotros. Y esto es lo que pasa hoy en día con nosotros, ¿verdad? Nosotros como cristianos nos concentramos más en las cosas del mundo y no en las promesas de Dios.
Dios dice que no hay ningún conflicto en nuestra vida en el cual Él no se pueda encargar. Él se encarga de todo. Pero nosotros en ocasiones somos personas de poca fe. No creemos que Dios habrá de encargarse. Y simplemente, ¿verdad? Porque vivimos en una época donde queremos todo rápido. Todo rápido. Si yo estoy sufriendo en mi vida, yo quiero un alivio rápido. Pero todo está en el tiempo de Dios. ¿Qué quiere que aprendamos de eso? Sí. Y claro, ¿verdad? Que hay algunos que somos un poquito más testaduros, más corazón fuerte, y necesitamos un poquito más de tiempo de sufrimiento para que aprendamos y para que doblen nuestra rodilla ante Dios. Solo que todo depende de la persona, hermano Nuldo. Y aquí en el libro de Deuteronomio 3:26, versículo 26 dice que Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo: Jehová, basta, no me hables más de eso. Ya. Lo hace contra mí. Por eso, tal vez no me dio la tierra prometida. Pues recuerdan que regresando a Números, capítulo que es 21, 20 por ahí, Dios le habló a Moisés y le dijo: ve y háblale a esta roca para que salga agua a este pueblo sediento. Y Moisés, como en ocasiones nosotros los dirigentes de la iglesia, ¿verdad?, nos frustramos, andaba enojado, y en vez de hablarle fue y le dio con el palo. Y Dios le dijo: por causa de que no me has santificado delante del pueblo, tú no entrarás en la tierra prometida. Eso fue el error de Moisés. Y pues Moisés, hubo varias ocasiones cuando Moisés, miramos la frustración, el cansancio, ¿verdad? Sí, de guiar al pueblo. Solo que así también hoy en día los dirigentes, ¿verdad? En ocasiones. Hay congregaciones pocos pesaditas, hermanos. Moisés tenía campamentos, lo que él hizo fue una casa, eran campamentos, iban por el pueblo. Es que, hermano, el pueblo era mucho para que él solo, ¿verdad?, jugara problemas del pueblo. Hasta que vino su perro, ahí le dijo: mira, Bueno, y miramos eso en Éxodo capítulo 18, en donde Jetro, ¿verdad?, le aconseja a Moisés qué es lo que tiene que hacer para organizarse mucho más mejor y para que no tenga que tratar con todo el trabajo. Y hoy en día miramos lo mismo, ¿verdad? Hoy en día tenemos el predicador, tenemos los ancianos, tenemos los diáconos, tenemos los miembros. Los ancianos, pues ellos son los supervisores de la congregación, ellos son los que van a recibir todo, ¿me entiendes? El predicador está más para dirigir los estudios y para dar educación a la membresía, pero los ancianos también, ¿verdad? Pero los ancianos son los que se van a encargar de las cositas pesadas. Y el diácono, ¿verdad?, le viene a facilitar al anciano, ¿verdad?, para que se pueda preocupar o encargar de todo eso, haciendo las cosas físicas en la iglesia. Solo que hoy en día miramos también algo similar. Pero cuando se lo deja todo a una sola persona, por eso es que en ocasiones miramos problemas en las congregaciones, porque número uno, el predicador no quiere entrenar a aquellos candidatos que tienen el deseo de ser ancianos en que vengan a ser ancianos. Y se echa toda la responsabilidad. Y cuando hay problemas, en ocasiones son mucho más pesados de lo que él pensaba, y en vez de arreglar, mejor se retira, se va. Y sabes que aquí quédense con todos sus problemas. Pero todo problema tiene un arreglo, tiene una solución bíblica. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que Jetro fue y le ayudó a Moisés en ese aspecto. Es Éxodo capítulo 18, versículos 20 en adelante, si lo quiere leer. todo, ¿verdad?, del antiguo, del pueblo, ¿verdad?, antiguo, es un ejemplo, ¿verdad?, todo lo que sucedió, ¿verdad?, para nosotros siendo cansados por fin de Dios. Así es, así es. En 1 Corintios 10, 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no cometamos cosas malas como ellos cometieron. Así es. Y el 11, y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado del fin.
Y así es. Y el pueblo, ¿verdad?, que representa a la iglesia, pues hoy en día también, aunque no se les dice que sigan el ejemplo, pero han seguido el ejemplo, ¿verdad? Algunos son un poquito de dura cabeza y desafían, ¿verdad?, a la autoridad, así como Coré desafió a Moisés. ¿Y a ti quién te ha puesto? ¿A ti quién te ha puesto como hoy en día, verdad? ¿Y a ti quién te ha puesto como dirigente o predicador de la congregación? Solo que todavía existe ese desafío. Y hoy en día no podemos decir, ¿verdad?, pues vamos a dejárselo a Dios, ¿verdad? Y qué es lo que hizo Dios con Coré y toda su compañía, ¿verdad? Abrió la tierra y se los tragó. Pero hoy en día, ¿verdad?, es diferente la cosa, es diferente. Pero sí hay ese tipo de desafío. Y cuando uno desafía la autoridad que Dios ha puesto, está desafiando a Dios. Lucas capítulo 10, versículo 16 dice, el que te rechaza no te rechaza a ti, sino me rechaza a mí, o mis palabras. Y es lo mismo que le hizo Jehová Dios a Samuel. En 1 Samuel capítulo 8, no te han rechazado a ti, sino que a mí me han rechazado. ¿Aurora? Las leyes del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, que ellos seguían, ahora nosotros tenemos la ley de Cristo, y que tenemos los mismos pactos que hemos hecho con Cristo ahora. Sí, pues si tuviéramos la antigua ley, ¿qué tanto nosotros no tuviéramos quemados ya ahorita, verdad? Como Levítico capítulo 10, nomás el puro azufre volviera, hijos, los quemó Dios. ¿Mandé? Pero ahora tenemos un Dios de misericordia, ¿verdad? Ok, el tiempo se me ha acabado, hermanos. Gracias por su atención. Vamos a darle tiempo a nuestro hermano Cavazos para que nos dirija un canto. Y quizás se encuentre entre nosotros alguna persona en necesidad de nuestras oraciones. Estamos listos para orar por usted. Si acaso todavía no es miembro del cuerpo de Cristo Jesús, si acaso todavía no se ha entregado totalmente a Cristo Jesús y ya ha escuchado varias veces lo que la Biblia enseña y está listo o lista para tomar esa decisión en esta noche, estamos listos para ayudarle. Si aún todavía le falta estudio, estamos listos para sentarnos con usted y estudiar concerniente a la duda que usted tenga o la pregunta que usted tenga. Cualquier que sea su necesidad, le invitamos para que venga al frente y nos ponemos de pie. Yes, sir. La palabra de Dios en esta tarde. Vamos a entonar el canto, hermanos, a Jesucristo ven sin tardar. Canto número 73. Cantemos. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros